Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Hoy prepúrense porque les traigo un chismecito jugoso, uno de esos que nos encantan y que involucra a una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hablamos de esos dos que nos enamoraron con su química en Senu con diéresis al Kapm, o Love is in the air como la conocemos por AQ. Hoy vamos a desentrar más menos a una historia que quizú algunos conozcan, pero que seguramente tiene detalles que aún no han escuchado. Hablamos de aquel incidente en pleno set de grabación superíndice 3N, donde Kerem, cual príncipe azul, rescató superíndice 3 a Hande de una situación superíndice 3N, digamos, poco agradable. Su copyright que es tú, N emocionados. Yo también copyright N lo estoy. Antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierden ninguno de nuestros chismecitos, noticias y curiosidades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que les llegue la notificación superíndice 3N. Y ahora vamos al luo. Para entender la magnitud de lo que sucedió superíndice 3, tenemos que ponernos en contexto. Senu con diéresis al Kapm fue un fenus superíndice 3 meno global. La serie no solo fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Turquía, sino que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese U con diéresis copyright sito se debió superíndice 3 a la innegable química entre sus protagonistas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3N, tanto en pantalla como fuera de ella, era algo que todos comentaban y que inevitablemente los convirtió superíndice 3 en una de las parejas seguidas por los fans. Los rumores de romance eran constantes y finalmente se confirmaron, haciendo las delicias de sus seguidores. Pero como suele ocurrir en los rodajes, no todo es glamour y momentos perfectos. Las largas jornadas, la presión superíndice 3N del trabajo y a veces, las condiciones climáticas adversas pueden generar situaciones imprevistas. Y fue precisamente en una de esas jornadas extenuantes donde se produjo el famoso incidente que hoy nos ocupa. Imaginen la escena, el equipo de rodaje con la adrenalina a tope, preparando una escena crucial. El set lleno de luces, maras y tu copyright knikos corriendo de un lado a otro. Hande y Kerem concentrados en sus personajes, listos para dar lo mejor de su. De repente un fallo tu copyright knico provoca un cortocircuito. Un cable suelto, una chispa, y el caos. Según cuentan los testigos, el cortocircuito generó superíndice 3 una pequeña más menos a explosión superíndice 3N y, como consecuencia, una lluvia de chispas cayó superíndice 3 cerca de Hande. La actriz, obviamente se asustó superíndice 3, como cualquiera lo haría en esa situación superíndice 3N. El Nico se apoderó superíndice 3 del set por unos instantes. Fue entonces cuando Kerem reaccionó superíndice 3 de inmediato. Sin pensarlo dos veces, Kerem se abalanzó superíndice 3 sobre Hande, protegió copyright dándola con su cuerpo de las chispas que aún cawan. La sacó superíndice 3 RU, pidamente de la zona de peligro, llevándola a un lugar seguro. La reacción superíndice 3N de Kerem fue instintiva, puramente heroica. Demostró superíndice 3 una valentua y una preocupación superíndice 3N genuina por Hande que dejaron a todos los presentes impresionados. Por supuesto, los equipos de seguridad actuaron rápidamente para controlar la situación superíndice 3N y evitar que el incidente fuera a mayores. Afortunadamente nadie resultó superíndice 3 herido, pero el susto fue enorme. Una vez que todo estuvo bajo control, se pudo apreciar la magnitud de la acción superíndice 3N de Kerem. No solo ha protegido a Hande del peligro, sino que también copyright N ha demostrado el profundo cariño más menos y la conexión superíndice 3N que existió entre ellos. Después copyright S del incidente, la pareja se mantuvo discreta al respecto. No hubo declaraciones oficiales ni entrevistas donde hablaran del tema. Sin embargo, la noticia se filtró superíndice 3 a trabu copyright S de las redes sociales y, como era de esperar, se viralizó superíndice 3. Los fans de la pareja no tardaron en elogiar la valentua de Kerem y en expresar su alivio porque Hande estuviera bien. Los comentarios de apoyo y cariño más menos inundaron las redes sociales. Este episodio, aunque peligroso, sirvió superíndice 3 para reafirmar a UNMU, la imagen de Kerem como un caballero y un copyright ROE.
Demostru superíndice 3 que su preocupación superíndice 3n por ande iba mu, ese ayu de la pantalla, que su relación superíndice 3n era real y profunda. Y aunque su romance terminó superíndice 3 tiempo después copyright este incidente quedó superíndice 3 grabado en la memoria de sus fans como un ejemplo de su amor y protección superíndice 3n mutua. Ahora bien, hay algunas versiones que aún más menos aden un poco mu, de detalles a esta historia. Algunos testigos afirman que después copyright del incidente, Kerem se aseguró superíndice 3 personalmente de que ande estuviera bien, pregunto, dole constantemente si se agua quemado o si sentó algún dolor. Incluso se dice que no la dejó superíndice 3 sola en ningún momento hasta que se recuperó superíndice 3 del susto. Otros rumores apuntan a que este incidente fortaleció superíndice 3 a UNMU, su relación superíndice 3n. El hecho de haber vivido una situación superíndice 3n de peligro juntos, y la forma en que Kerem la protegió superíndice 3, creó superíndice 3 un vínculo a UNMU, fuerte entre ellos. Aunque, como sabemos, la relación superíndice 3n no duró superíndice 3 para siempre, este momento quedó superíndice 3 como un recuerdo de la intensidad de su amor. Es importante seu más menos hablar que este tipo de incidentes, aunque poco comunes, pueden ocurrir en cualquier rodaje. Las largas jornadas, el true copyright y la complejidad de la producción superíndice 3n pueden generar errores y accidentes. Por eso es fundamental contar con un equipo de seguridad capacitado y tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo. En el caso de Senu con diéresis al cap, afortunadamente el incidente no tuvo mayores consecuencias. Pero sirvió superíndice 3 como un recordatorio de la importancia de la seguridad en el set y de la valentua de Kerem Bürsin al proteger a Ande Eru Parrafoel. Una historia que sin duda aún más menos ha de un capítulo mu, a la leyenda de esta pareja que tanto nos hizo suspirar. Y bien, llegamos al final de este chismecito. Espero que hayan disfrutado conociendo esta historia, o quizú recordando este momento tan especial entre Kerem y Ande. Como siempre me encanta traerles este tipo de contenido, lleno de curiosidades y detalles que a veces no se conocen. En resumen, hoy les conto copyright sobre aquel incidente en el set de Senu con diéresis al cap, donde Kerem, cual copyright roe, salvo superíndice 3 a Ande de un cortocircuito. Vimos CU superíndice 3 mo reacción U superíndice 3 instintivamente para protegerla y CU superíndice 3 mo este evento impactu superíndice 3 en su relación superíndice 3n, al menos por un tiempo. Una historia llena de valentua, cariu más menos hoy y por supuesto, mucho drama. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 prepararlo. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Conocuan esta historia? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la reacción superíndice 3n de Kerem? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Ande, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo con mu, chismecitos y curiosidades del mundo del espectrum culo turco. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, que aún hay más chismecito para ustedes. Porque a ver, ¿quién se conforma con la versión oficial cuando podemos escarbar un poquito más? La verdad es que este incidente, aunque manejado con discreción, generó una ola de rumores y especulaciones que vamos a analizar a fondo. Primero vamos a hablar del contexto del rodaje. Senkalkapm no solo era una serie exitosa, era una máquina de hacer dinero. La presión sobre los actores era enorme y las jornadas de trabajo se extendían hasta altas horas de la madrugada. La serie se grababa en Estambul, pero también en otros lugares de Turquía, lo que implicaba viajes constantes y un ritmo de vida agotador. Imaginen la tensión en el set, directores gritando, productores preocupados por los ratings y un equipo técnico exhausto tratando de mantener todo en marcha. En medio de todo este caos, Ande y Kerem, los protagonistas, tenían que mantener la sonrisa y la química frente a las cámaras. No es tarea fácil. Ahora, volviendo al incidente del cortocircuito. Aunque se dijo que fue un simple fallo técnico, algunos miembros del equipo de producción susurraron que podría haber sido algo más. ¿Un sabotaje? ¡Uy, qué fuerte!
Claro, estos son solo rumores, pero en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz, nada se puede descartar. Se decía que había gente en el set que no veía con buenos ojos la relación entre Ande y Kerem, y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para sabotearla. ¡Qué maldad! Otra teoría que circuló por los pasillos de la productora era que el cortocircuito fue causado por un cableado defectuoso, resultado de la prisa por terminar las grabaciones. Al parecer, la producción estaba bajo presión para entregar los episodios a tiempo, y esto llevó a que se descuidaran algunas medidas de seguridad. Si esto es cierto, estaríamos hablando de negligencia. Afortunadamente nadie resultó herido de gravedad, pero la situación podría haber sido mucho peor. ¿Pero qué pasó realmente después del incidente? Según mis fuentes, que por supuesto permanecerán en el anonimato, Ande quedó muy afectada por el susto. A pesar de que Kerem la protegió, la actriz estaba visiblemente temblorosa y nerviosa. Se dice que Kerem se quedó a su lado durante horas, consolándola y asegurándose de que estuviera bien. Incluso se ofreció a llevarla a casa y quedarse con ella para que no estuviera sola. ¡Qué tierno! Este gesto de Kerem, según cuentan, fortaleció aún más su relación. Ande se dio cuenta de que podía confiar plenamente en él, y que él siempre estaría ahí para protegerla. A partir de ese momento su conexión se hizo aún más profunda, y los rumores de romance se intensificaron. Y no tardaron en confirmarse. Ahora bien, vamos a hablar de la reacción del público. Como les conté antes, la noticia del incidente se viralizó rápidamente en las redes sociales. Los fans de la pareja no tardaron en crear hashtags y mensajes de apoyo, elogiando la valentía de Kerem y expresando su alivio por Ande. Pero también hubo algunos comentarios negativos. Algunos haters acusaron a la pareja de montar una escena para generar publicidad. ¡Qué horror! Otros criticaron a la producción por no garantizar la seguridad en el set. A pesar de las críticas, la mayoría de los fans se mostraron muy solidarios con la pareja. Incluso algunos organizaron campañas para donar dinero a organizaciones benéficas en nombre de Kerem y Ande, como agradecimiento por su trabajo y su dedicación. ¡Qué bonito gesto! Pero la historia no termina ahí. Después del incidente, la producción de Senkalkam reforzó las medidas de seguridad en el set. Se contrató a un equipo de seguridad adicional y se realizaron inspecciones más frecuentes para evitar que se repitiera un incidente similar. También se ofreció terapia psicológica a los actores y al equipo técnico para ayudarles a superar el trauma del susto. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del legado del incidente. A pesar de que la relación entre Ande y Kerem terminó tiempo después, este episodio quedó grabado en la memoria de sus fans como un ejemplo de su amor y protección mutua. Cada vez que se habla de Senkalkam, este incidente siempre sale a relucir, recordándonos la valentía de Kerem y el cariño que existía entre ellos. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La historia completa del incidente en el set de Senkalkam, con todos los detalles, rumores y especulaciones que pude encontrar. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que hubo algo más detrás del cortocircuito? Quiero saber su opinión. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis chismecitos. Hasta la próxima.